Ciudad Difusa. Sean bienvenidos, ciudadanos difusos y ciudadanas difusas. Esta es una nueva conversación hoy día también avanzando sobre la distancia y nos acompaña hoy día Miquel Barceló, quien es economista de la Universidad de Barcelona y además tiene un doctorado, entre otras muchas cosas, tiene un doctorado en ingeniería, industria, energía y economía, digamos que en la Politécnica de Cataluña, y tiene una vasta trayectoria en temas de innovación y de territorio, particularmente en distritos de innovación. Él ha sido profesor y creo que es director todavía del máster en Business Innovation de la Universidad de Barcelona. Fue el presidente de 22 un proyecto que ha sido comentado en diversas publicaciones y que tiene toda una historia y del cual vamos a hablar brevemente en algún momento. Ha estado en la Fundación Cluster y Competitividad, en la Global Institute on Innovation District y en una iniciativa de las Naciones Unidas para vincular los negocios y el territorio, digamos, que se llama Global Compact. Estoy haciendo un resumen muy, muy, muy corto de una larga trayectoria. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un proyecto en Valparaíso. De hecho, en la conversación previa ya estábamos hablando de lo interesante que es cosas que suceden en Valparaíso. Así que seguramente vamos a alcanzar a tocar esto. Miguel, quiero agradecerte el tiempo y la gentileza de aceptar esta invitación. Y bueno, partamos los fuegos Yo no estoy al día con todas tus publicaciones, pero tengo este que me ha servido mucho, que es el libro de gestión de proyectos complejos, que es un libro que también toca la experiencia de Miquel en 22 arroba. Y que, bueno, la pregunta que quiero hacerte, Miguel, ¿por qué es tan importante en proyectos como ese? Y de ahí nos puedes contar un poco desde el punto de vista teórico de tu experiencia, digamos. ¿Por qué es tan importante una gobernanza en un proyecto como complejo, como era 22 como puede ser un distrito de innovación? Hola Juan Yamil, gracias por la invitación. Es un placer para mí participar en este podcast, porque además yo estoy muy implicado con Chile desde hace muchos años. Es un país que tiene un potencial extraordinario con sus regiones, con su base universitaria y de conocimiento. Y por tanto me encanta poder colaborar. He colaborado con el B21, que es el Distrito Innovador de Viña del Mar, y por tanto siempre que me llamáis de Chile estoy a vuestra disposición. Entrando ya en tu tema de la gobernanza, este libro lo escribí hace 5 o 6 años, creo recordar, ¿no? El último que incorpora la gobernanza es este, que es sobre distritos innovadores, que salió el año pasado, y se concreta y a lo largo de la conversación entiendo que podremos entrar. Respondiendo a tu pregunta, si no hay gobernanza en un proyecto, y decir proyecto complejo es una redundancia porque todos los proyectos son complejos actualmente, no hay proyecto, no hay proyecto. Es decir, y ahí me remitiría, por ejemplo, a Donel Amigos cuando hace su formulación de los sistemas complejos, ¿no? Es decir, una de las características de la situación actual, tanto desde el punto de vista social como económico, como tecnológico, etcétera, es la complejidad. Y un sistema es complejo y aumenta su complejidad en la medida que hay muchos elementos que interactúan, muchos factores, muchos sistemas que interactúan. Y nuestra cultura industrial que nos viene del siglo XX no nos ha preparado para entender la complejidad de un sistema, nos ha preparado para el problema-solución. El mecanismo habitual que nos llevó a todo el siglo XX, al éxito del siglo XX, es identificar un problema determinado, solucionarlo. Henry Ford primero, cuando le enseñaron ya que estaba jubilado su empresa, le enseñaron el departamento de estadística
y dijo, ¿qué parte del coche es este departamento? Ninguno, pues fuera, y lo eliminó a lo Trump, ¿no? Al estilo Trump. Entonces, hoy en día o entendemos la complejidad de los sistemas y somos capaces de enfocarlo, y voy a poner solamente un pequeño ejemplo, o no entendemos nada y por tanto no operamos la realidad. Por ejemplo, estamos habituados a que distinguir eso es público o es privado, ¿no? No, transformar una ciudad comporta un pacto público-privado y compacto comporta entender la complejidad de lo público con la complejidad de lo privado, con los distintos agentes que hay en uno y en otro bando, y por tanto hay que integrarlo. Lo que pretendimos con este libro, ya digo, de que luego lo hemos integrado al modelo de distrito innovador, era eso, es decir, entremos en la cultura de la complejidad, en el pensamiento sistémico, como decía Donnelly Meadows con su fantástico libro Thinking in Systems, que todavía no se ha asumido totalmente, porque cuando hay un cambio tecnológico, un cambio económico de gran magnitud como ahora, y además con la velocidad de ahora, la tecnología va por delante de la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es la manera en que pensamos, la manera en que operamos, la manera en que nos interrelacionamos. Y por tanto, habitualmente seguimos pensando en el binomio problema-solución. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a solucionarlo. No, porque ¿cuál es el problema? La movilidad urbana. Pues nada, lo vamos a solucionar poniendo semáforos o lo vamos a solucionar prohibiendo la circulación de la mitad de los coches. No, que eso es un sistema integrado en donde hay urbanismo, hay educación, hay distribución de usos, hay modelo de ciudad, hay modelo de electrificación de la movilidad, hay una serie de variables que somos, y la tesis principal del libro es esa. O enfocamos los problemas a partir de su complejidad y los enfocamos desde la visión sistémica, el mismo cambio climático. El cambio climático o lo entendemos desde su complejidad y lo enfocamos desde su visión sistémica, o no entenderemos nada y no seremos operativos, ¿no? Por tanto, esa es la referencia. Y eso tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los problemas sociales. Los problemas sociales no es atender determinadas situaciones críticas de una parte de la población, que también como paliativo, pero eso no es la solución. La solución es la educación, el modelo urbanístico, el modelo económico, la relación entre sistema educativo y sistema económico, la relación público-privado, etcétera, etcétera. Y eso lo hace más complejo, ¿no? Eso lo hace más difícil de enfocar porque estamos en una etapa histórica en que tenemos los valores culturales de la anterior etapa, que era el siglo XX. Estamos en el siglo XXI con una nueva revolución y hay que pensar distinto y hay que actuar distinto. Esa sería la En, síntesis. en ese sentido, tomando el ejemplo de la solución de problemas, que una de las cosas que uno puede decir que por ejemplo, en el sistema de innovación chileno estamos más enfocados a solucionar problemas que a desafíos, por ejemplo. Son los desafíos, o sea, al final estos proyectos empiezan más que a solucionar un problema, sino que a plantear un desafío como ciudad, por ejemplo, como sistema económico para un determinado territorio, y en ese sentido tienen más necesidad de tener una gobernanza que incluya a todos los que pueden participar en ese desafío. Claro, bueno, eso está demostrado y ahí desde Donella Meadows hay una gran cantidad de literatura y de investigaciones sobre este aspecto. Mira, te voy a contar una anécdota que la conté la semana pasada en Bilbao. Trabajando con una ciudad española, de cuyo nombre no quiero acordarme, estábamos trabajando con la gente de promoción económica. Entonces, la misma división de las organizaciones en departamentos verticales, a veces totalmente incomunicados, es un anacronismo.
Entonces estuvimos trabajando cómo podemos hacer un distrito innovador, en qué ubicación, mira, ahí hay una zona industrial, etcétera, etcétera. Y llegó un momento que dijimos, bueno, y ahora hay que plasmar ese acuerdo con lo público y tienen que venir el de urbanismo, tiene que venir el de promoción económica, tiene que venir el alcalde, que es el que tiene que liderar, tiene que venir el de políticas sociales, el de políticas educativas, el de políticas de innovación, porque eso es todo, esa es la realidad. Entonces nos dijeron, bueno, es que llegar a un acuerdo con los de urbanismo es un problema. Que lo tienes al lado. Si es un problema, no me pida la solución, porque es tu problema. ¿eh? Es decir, o somos capaces de integrar, de tener una visión sistémica y por tanto de plantear el análisis, las conclusiones y el proyecto desde su complejidad, y no solo en lo público y en lo privado. Es decir, si pretendemos que vamos a cambiar, vamos a transformar una ciudad desde las políticas públicas exclusivamente, pues nos vamos a equivocar, porque ¿qué va a depender del presupuesto público? ¿eh? O si pretendemos que solamente sea desde la inversión privada, pero no contamos con la complicidad de lo público que tiene que orientar sus planes urbanísticos en función de las necesidades de esta ciudad, pues tampoco lo vamos a hacer. Y ahí llegamos a lo de la cuádruple hélice. Es decir, hay un profesor de la Universidad de Cambridge que se llama Erkovitz, que hace años llegó a la conclusión, como los profesores de Cambridge, con todo su utillaje analítico y tal, y de conclusión, la triple hélice. O hacemos las políticas transformadoras de todo tipo, ¿no? Desde políticas sectoriales hasta políticas urbanísticas, etcétera. O integramos la triple hélice, dijo él, o no lograremos nada. La triple hélice eran las administraciones públicas, el sector de conocimiento, que no quiere decir solo la universidad, el sector del conocimiento, la formación profesional, los centros de innovación, los centros de investigación, etcétera, y las empresas. Y las empresas con toda la graduación de empresas, con clústeres, con todo eso. Pues o integramos eso en una estrategia común y logramos una gobernanza integrada. Tal. Luego, a partir de las políticas regionales de la Unión Europea en las que yo participé en la formulación y en la aplicación de lo que llamaron el RIS3, llegamos a la conclusión de que había que incorporar la sociedad civil y de ahí la formulación de la cuádruple hélice. Es decir, la formulación de políticas desde el análisis de una situación concreta determinada hasta la formulación de conclusiones, hasta la actuación a partir de gobernanzas apropiadas, o se hace desde el pensamiento sistémico y desde la cuádruple hélice, es decir, que los actores conformen la cuádruple hélice desde el punto de vista participativo, desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de la ejecución y de la gestión, o realmente no funciona, porque sencillamente nos faltará algo, nos faltará algún elemento, ¿no? Es decir, solo lo público no va a resolver el problema, solo lo privado tampoco, solo la academia tampoco. Es decir, a veces hablando con un rector dice, bueno, pues aquí vamos a hacer eso y tal. Oye, ¿dónde tienes la cuádruple hélice? Que te la has olvidado. A ver, vamos ahora a implicar a todo. De ahí viene su complejidad, ¿no? Porque no estamos habituados, es decir, desde esta visión o desde esa cultura instrumental de que detectamos un problema. Yo recuerdo un vicerrector universitario que decía, bueno, pues el tema de emprendeduría lo voy a resolver yo a través de promover la emprendeduría en mi universidad. Pues oye, no. Tienes que integrar, tienes que valorar, tienes que buscar fondos de inversión, tienes que ver políticas públicas y por tanto tienes que compartir y tenéis que liderar conjuntamente. La gobernanza es fundamental. El 90% de los proyectos, y yo llevo trabajando en temas de políticas regionales y de políticas de innovación desde hace 30 años por lo menos, y los casos de fracaso que he visto, la mayor parte han venido por la dificultad o por la incapacidad de situar correctamente la gobernanza en los términos
de pacto público-privado, de cuádruple hélice, de liderazgo, etcétera, etcétera. Si no se da esa condición, mi recomendación es no empezar, porque no va a funcionar. ¿Eh? Eh, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que, bueno, tengo una pequeña diferencia en la tesis, lo discuto más largo y tampoco lo voy a detallar, pero yo siento que la cuádruple hélice y la triple hélice no están tan lejanas, digamos, si un sistema político que incluye a las organizaciones sociales, digamos. Ya, pero este es un tema Sí. más si es que tiene espacio para que las organizaciones sociales o la comunidad en general participe, termina siendo más triple hélice que cuádruple, digamos. Sí, Pero porque si la dejas en la triple hélice fue la formulación académica, digamos, claro, de Erkovitz, y estuvo muy bien y fue un paso adelante muy importante, ¿no? Pero luego, al operar con una realidad concreta, te das cuenta que hay entidades de la sociedad civil, a veces hay personalidades, es decir, cuando haces una inmersión en una ciudad, en un territorio, te das cuenta de la complejidad social que hay en un territorio, ¿no? Entonces, o eres capaz, y en cada territorio es distinto, o eres capaz de integrarlo, a veces son personalidades, a veces son entidades, a veces son movimientos, a veces son de grupos sociales, pero tienes que integrarlos, no puedes decir solamente con la academia, la empresa privada y el sector público no transformas una ciudad, porque muchas veces la iniciativa se genera a partir de determinados grupos que tienen una dinámica propia, etcétera, y que es bueno integrarlos y participar. Es un trabajo colectivo, ¿no? A todos los niveles y en cualquier fase del proyecto, ¿no? el, para terminar de este punto, digamos, pasa que en Concepción estamos empezando un proceso de planificación en ámbitos de movilidad y ámbitos de planificación urbana, digamos. Y como son de ministerios distintos, y los ministerios dependen de Santiago, tienden a conversar poco, digamos. Pero además, Claro. parece ser que no atienden a todos los actores de la misma forma, digamos. Entonces, hay un elemento también que es importante que quería preguntarte. ¿Es hoy día este tipo de planificación, digamos, o este tipo de intervención pública, que antes era exclusivamente pública, no solo es necesario que tenga una gobernanza más amplia, sino que además están muy determinados? Y puede ser que me gustaría escuchar tu opinión sobre eso, por la idea del desarrollo sostenible, que hoy día es un desde, digamos, no parece ser que es una condición sine qua non que una planificación en un territorio, sea del tipo que sea, tiene que partir de una concepción de desarrollo sostenible y por lo tanto tiene elementos ambientales, sociales y económicos que tienen que valorarse de alguna forma equitativamente. ¿Es en la gobernanza el lugar donde eso sucede? Sí, ahora en el modelo que ahora se está aplicando en general en el mundo, y yo estoy vinculado con el Global Institute of Innovation District, como sabes, y ahí estoy como Strategic Advisor, y más o menos hemos llegado en los países anglosajones utilizan una terminología distinta de nosotros los latinos, pero al final es lo mismo, ¿no? Lo que decimos es que a nivel analítico, a nivel propositivo y a nivel de gestión, la transformación de una ciudad tiene que contener un mínimo de 5 subsistemas. Como dijo Donella, el pensamiento y la actuación sistémica tiene unas jerarquías y tiene y tiene sobre todo unas interrelaciones, ¿no? Entonces el modelo que al final nosotros en el 22 explotamos algo de una forma un poco intuitiva en el año 99 y en el año 2000. Convencimos al alcalde de Barcelona de transformar toda una zona de la ciudad, y básicamente lo que incorporamos en aquel momento fue la idea de que el urbanismo y todo lo que comporta el urbanismo, que ahora lo comentaremos un poco, y la estrategia económica de la ciudad tenían que ir juntas, porque normalmente partían de departamentos distintos. Ese fue el gran cambio, ¿no? Y entonces el alcalde lideró, y yo cuando presidí la sociedad municipal que transformó, yo tenía esas dos competencias, ¿no? Con lo cual se garantizaba la coordinación, ¿no? Entonces,
de la experiencia del 22 hemos ido aprendiendo, ¿no? Y hemos ido aprendiendo lo que llamamos las lecciones del 22 que luego lo hemos condensado en una plataforma que llamamos Fractalogy, que ahí en la web fractalogy.eu de European Union lo comentamos, ¿no? Entonces, el estándar de las lecciones aprendidas, por ejemplo, en el 22 hicimos un urbanismo que tuvo muy en cuenta el tema de las infraestructuras, el tema de la sostenibilidad, el tema de la energía, pero a nivel de usos de suelo solamente dedicó, te pongo solamente un ejemplo, ¿no? Cuando haces una innovación vas aprendiendo, ¿no? De un proyecto sobre otro proyecto. Entonces, eso lo hace apasionante, ¿no? Entonces, destinamos solamente el 10% de una zona industrial del norte de la ciudad de Barcelona, destinamos solamente el 10% del suelo a vivienda y fue vivienda que llamamos aquí de protección oficial, BPO, ¿no? Para gente joven o pero para de protección oficial. Pero no destinamos nada a residencial privado, digamos, ¿no? Esto se ha demostrado que es un error. ¿Por qué es un error? Porque eso provoca gentrificación. Porque ahí han llegado decenas de miles de personas, tecnólogos, sobre todo europeos, pero también de otros países del mundo. Ha llegado ahí en un territorio extraordinario que es de nueva centralidad de la ciudad de Barcelona. Desean vivir allí, desean buscar una residencia y expulsan al residente anterior. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que eso está en un barrio que se llama el Poble Nou, que en catalán significa pueblo nuevo. Era el pueblo nuevo de la ciudad de Barcelona. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Poble Nou, cuando iniciamos el proyecto, era el barrio uno de los barrios de Barcelona de un precio de residencial, tanto de compra como de alquiler, de los más bajos, y ahora es de los más altos. Y entonces hay personas hijos de toda la vida del barrio, porque era un barrio industrial, de trabajadores industriales, que no pueden vivir ahí. Entonces, eso hay que cambiarlo. La experiencia nos ha demostrado que hay que cambiarlo. Y por tanto hay que hacer un urbanismo basado en la mezcla de usos, lo cual tiene otra virtud, que es que te crea un entorno urbano que tiene vida todo el día, como decía Jane Jacobs, ¿no? Es decir, la mezcla de usos de un espacio urbano te genera vida todo el día. Si tú haces un espacio urbano de oficinas como la de Fans de París, vas ahí a las 6 de la tarde y no hay nadie. No hay, Y no hay vas un nadie, sí. sábado y no hay nadie. Eso no es ciudad. Queremos hacer ciudad. Y por tanto, te explico solamente un elemento que nos ha permitido evolucionar. Y ahora estamos haciendo un urbanismo que, por cierto, los sajones lo llaman, ¿cómo lo llaman? Physical assets. Y yo siempre les digo, el urbanismo es mucho más que physical assets, que activos. El urbanismo son las personas que viven y que trabajan en una ciudad. Y eso quiere decir movilidad, eso quiere decir sostenibilidad, eso quiere decir modelo energético, eso quiere decir un montón de cosas, infraestructuras, servicios, etcétera, etcétera. Por tanto, hay un urbanismo que hemos aprendido que tiene que ser el planeamiento urbanístico, tiene que hacerse de determinada manera para la nueva ciudad. Y los mezcla de usos que estamos trabajando actualmente en los proyectos actuales son de 40% residencial, 40% actividad económica y 20% utility, servicios, espacio público. El espacio público es muy importante y hay que diseñarlo y hay que gestionarlo, porque tenemos una ¿Qué plaza puntos? Sí, magnífica y no sí, hay sí, nunca sí. ninguna actividad cultural ahí. Tiene que haber actividades, ¿no? Por tanto, ese es un ejemplo. Entonces, la estrategia, y en Barcelona hicimos urbanismo con esos errores y estrategia económica basada en clusterización. Entonces, ¿qué es lo relevante? Y con eso termino esta parte, ¿no? Lo relevante es el diálogo entre uno y otro. Es el diálogo entre el urbanismo, el nuevo urbanismo, yo siempre digo, y en Bilbao hice una pequeña representación teatral,
Decir, mira, aquí tenemos un sistema complejo formado por urbanismo, estrategia económica, base de conocimiento, transformación social y gobernanza. Y esas serían las partes. Lo importante no es la estática de eso. Lo importante es la dinámica y la interrelación. Y por tanto, y entonces he empezado a hacer una obra de teatro en el cual cada parte del subsistema es una persona que dialoga con la otra. Entonces, es espectacular, ¿no? Porque el de la estrategia económica le dice al urbanista, oye, que yo necesito esos espacios que estén situados de esta manera, pero además dame espacio para que haya una infraestructura de conocimiento y tal. Y entonces te vas al urbanista y yo me ponía al otro lado y decía, bueno, tal, pero eso es complicado, ¿cómo lo vamos a hacer? No, hombre, tal, pues el urbanismo me defines esto, tal, 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 tal. Es decir, es un sistema complejo en el cual los distintos subsistemas dialogan y llegan a una síntesis de lo posible, digamos, ¿no? Y esa es la lección de Barcelona, esa es la lección de lo que hemos ido evolucionando y es el modelo que explico en el libro y que estamos aplicando actualmente. Dos cosas antes de entrar al tema del libro, que son los distritos industriales. Uno que me parece fantástico, porque en algunos proyectos que he estado yo en temas de planificación urbana, digamos, o acerca de eso, uno que viene de la gestión le dice a los urbanistas, si los espacios públicos no están gestionados, van a terminar en cualquier cosa, Claro, digamos, pueden ser hasta en un basural, digamos, ese punto, pero ahora saliendo un poco más allá, digamos, tú nombraste el clúster, digamos, dentro del proyecto de arroba, de 22 arroba, pero además tú participaste también en la estrategia de especialización inteligente y en el marco europeo de eso. ¿Cómo los clústeres conversan con los distritos industriales o con las ciudades, digamos? Porque generalmente se ve a los sí, clústeres como más regionales, como una cosa así, digamos, mucho más no, dedicada a la industria pesada. ¿Cómo conversan la idea del clúster o las políticas de clúster con las ciudades propiamente tal? sí, ese es un tema clave, absolutamente clave. Y en el cual hay varias herramientas que se han ido desarrollando, ¿no? Y que hemos adaptado al tema de la ciudad, ¿no? Una ciudad, una ciudad no puede ser buena en todo, como una persona, como un equipo de fútbol, no puede ser bueno en todo, ¿no? Bueno, un equipo de fútbol sí, si es el Barça, pues queremos que No voy a sea entrar en esa bueno en discusión todo, porque pero no lo por conseguimos. mi hija estoy más cercano al Valencia ahora, que como es valenciana mi hija, entonces Ah, no tengo bueno, que estar más. hombre, en Valencia ahora tienen un drama muy, muy grave y bueno, hay un movimiento de solidaridad muy, muy fuerte en toda España para este tema, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de la clusterización, ¿no? El- una ciudad, eh, y esto, bueno, normalmente los que tienen más recursos para hacer investigaciones de ese tipo son los americanos, ¿no? En universidades, en fundaciones y tal, y por tanto tienes que hacer un ejercicio de adaptación a la realidad de otras ciudades y de otros países con otras culturas, ¿no? No puedes copiar. Entonces, pero en definitiva, de la observación se ve que una ciudad tiene activos y tiene tradiciones y tiene culturas, tiene base cultural para especializarse en determinados aspectos propios de la economía del siglo XXI. ¿Eh? Y entonces, por tanto, tiene que hacer el análisis para ver en qué puede ser fuerte. Y ahora estoy trabajando en una ciudad española en el cual la base económica actual es la química orgánica y el turismo, curiosamente, y conviven, ¿no? Entonces, ¿qué recuperamos? Recuperamos a Michael Porter y recuperamos, adaptándolo, y recuperamos toda la reflexión que se hizo a partir del 2010 en la Unión Europea, que se llamó RIS3, y que un convenio con Chile, con el gobierno chileno, se adaptó a Chile, por cierto. Eh, Primero el RIS3 significa Smart Specialization, ¿no? Estrategia para la especialización SMART, ¿no?
yo a veces decía, bueno, es que Stupid Specialization también es S3, ¿no? Por tanto, vayamos con cuidado. ¿De dónde salió eso? Eso salió de que las políticas regionales de la Unión Europea se basaron en invertir básicamente en el sur de Europa, pero en las regiones más marginales, en infraestructuras físicas, ¿eh? Y se construyeron cantidad de autopistas sin coches, cantidad de aeropuertos sin aviones y cantidad de tal. Llegó en la crisis del 2008 y alguien dijo, oye, esto no puede ser, porque fueron billions, billions, durante 40 años. Políticas regionales absolutamente absurdas, propias del antiguo régimen, ¿no? Entonces alguien dijo, lo vamos a actualizar, y entonces creó un grupo de expertos DigiRegio, en el cual yo tuve el privilegio de participar y entonces definimos criterios para la especialización inteligente. Esos criterios reúnen determinadas condiciones y normalmente, simplificando un poco, lo que dices es, bueno, si aquí ya tenemos una base económica determinada, lo que tenemos que ver es cómo esa base económica, a partir de la innovación y del conocimiento y de la investigación, la adaptamos a las condiciones de competencia global del siglo XXI. Y eso era una opción. En la ciudad que te digo, que es más que una ciudad, es una metrópolis, lo que decimos es, pues el futuro de la química orgánica se basa en la descarbonización y, por tanto, veamos de inyectar tecnología, conocimiento, innovación y proyectos de futuro para lograr una química descarbonizada. Y es el hidrógeno verde y es todo eso con las energías renovables y todo eso. Por tanto, a partir de un activo, tú lo transformas. Y en el caso del turismo es turismo de calidad, turismo relacionado con servicios de tecnologías de información relacionadas con el turismo y tal. Pero luego valoras sectores emergentes, sobre todo en las ciudades que tienen una base de conocimiento universitario, etcétera, hay sectores emergentes. Entonces yo, en esa ciudad que te digo, en esa metrópoli que te digo, pues bueno, yo digo, lo que hacemos es rascar, ¿no? Rascar y ver qué hay, y hablar con la gente y tal, ¿no? El genius loci de los romanos, ¿no? Buscar el genius loci, buscar el espíritu de la ciudad, ¿no? Una ciudad tiene un espíritu, ¿no? Entonces, bueno, encontré una dinámica importantísima de gente joven en temas digitales. Y, entonces, y eso había nacido casi espontáneamente. Entonces decimos, oye, si hay esa realidad emergente, si la apoyamos, si la protegemos en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de, de protegerlo ahí en unas condiciones no de competencia, digamos, ¿no? Pues eso puede ser un sector de futuro. Y y el RIS3 establece unas metodologías para identificar esos sectores de futuro. Y en el 22 desarrollamos una herramienta que yo explico en el libro, que se llama la matriz de masa crítica, que es decir, qué condiciones de partida debe reunir una ciudad, porque también se han dado errores en el sentido contrario de pretender cualquier cosa cuando no hay situaciones de partida. En Europa hay 250 regiones, más o menos, en los 27 países, miembros de la Unión Europea. Más de 100 regiones adoptaron la estrategia de ser la bioregión líder mundial y consiguieron dinero. Y entonces, ¿qué pasó? Que 90 y tantas, y soy generoso, 95, pues fracasaron y gastaron mucho dinero y fracasaron. ¿Por qué? Porque no se daban las condiciones. Tiene que haber unas condiciones de partida. Y no solo un profesor universitario o un laboratorio o una empresa emergente que ha tenido éxito. Entonces, en la matriz de masa crítica, con los agentes de la cuádruple hélice, construyes tus activos. Y entonces dices, ostras, aquí tengo temas de emergentes de nuevas fibras y tengo una tradición textil y tengo una tradición no sé qué, y esto lo coloco ahí en una herramienta visual
Y digo, oye, ¿y hay liderazgo de estos agentes o no? ¿Eh? Claro. Y por tanto, hay condiciones objetivas de existencia de determinados agentes que, aunque no colaboren, pueden colaborar. Y luego hay condiciones subjetivas de capacidad de liderazgo, y el liderazgo lo hacen las personas. Mm. Entonces, hay una empresa que puede ser una empresa tractora. Entonces, yo recuerdo el primer clúster que propusimos con éxito en el 22 arroba fue el del sector audiovisual y de contenidos digitales. ¿Por qué? Porque habían empresas emergentes, porque había una empresa tractora que era un líder en España en temas de audiovisual, que es MediaPro, Ok. porque había una universidad que su politécnica estaba especializada en eso, tanto en tecnologías como en contenidos, pero cada cual funcionaba a su aire. Y entonces lo que hicimos fue primero identificarlo, luego reunirlo y luego conjuntamente desarrollar un proyecto de clusterización en el cual era win-win, era un gana-gana. Bueno, y ese es el centro tecnológico, era un laboratorio de la universidad, ahora es un centro tecnológico de referencia internacional, la facturación del sector se ha multiplicado por no sé cuántos. El urbanismo permitió que en un entorno físico determinado coexistieran platós de producción con la universidad, con tal, y eso generó la existencia de economías externas que incentivaron que empresas se pusieran al lado, con lo cual el mecanismo urbanístico inmobiliario empezó a rodar, ¿no? Por tanto, esa fase de diseño de potencialidades o sectores tradicionales que tienen un potencial de transformación o actividades emergentes, aunque no funcionen como sistema, pero que tienes las piezas, identificas aquellas piezas que no tienes, pero que tú puedes promover, y entonces siempre lo que decíamos al principio, con un carácter sistémico, porque funcionen con sistema. Entonces, ¿es imprescindible la localización física unos al lado del otro? No, no es imprescindible. Es conveniente crear determinados espacios con masa crítica por su elemento, por, por, su, por su factor simbólico, porque el face to face juega un papel. Ahora bien, no es necesario que la universidad se traslade. Claro. Si puede tener que un laboratorio tenga condiciones de crecimiento en ese nuevo entorno urbano, es deseable, pero no es exigible. No es necesario que se traslade todo el mundo ahí, pero sí que vayas creando masa crítica para hacer eso. Por tanto, contestando a tu cuestión, el tema de la clusterización desde el punto de vista de la adaptación de Porter al siglo XXI, desde el punto de vista de todo ese bagaje cultural que ha comportado la estrategia RIS3, desde el punto de vista de las metodologías y herramientas de análisis y diseño que hemos ido desarrollando, es fundamental. Es decir, o hay procesos de especialización o tendremos una suma de cosas que no será una integración. Es decir, vamos a competir con el mundo, no vamos a competir con Santiago, vamos a competir con el mundo o con Valparaíso. Y por tanto tenemos que ser únicos en algunos aspectos, porque aquí hay otra... Perdona que me alargue tanto, ¿eh? No, Si no, no me pasa quieres nada, todo escuchar, lo me alargue. contrario. O sea, Pero eso es lo último que voy a decir sobre eso. Porque ya está demostrado que hay un factor que es la capacidad de las ciudades para crear, para fijar y para atraer talento. El talento no puede ser solo local. Y para que no sea solo local, tienes que crear condiciones de entorno para que talento de esas especializaciones, de esas clusterizaciones, de, si me permites, de Argentina, de Perú, de Europa, de cualquier sitio, pues vean atractivo ir allí. Porque ya nos dijo Florida en The Rise of the Creative Class que hay entornos urbanos en donde el talento, la inversión va a donde hay talento. Y por tanto, pero este talento no solamente se crea, no solamente es talento local. Tiene que ser entornos apropiados para atraer talento de todo el mundo. Y yo en ese tema quiero estar en Concepción. ¿Por qué? Porque ahí hay el núcleo duro más importante del mundo en esos temas. Y por tanto yo voy a ir allí.
para ir allí hay que hacer comunicación, hay que tener masa crítica determinada, hay que crear entornos urbanos donde esa gente pueda ir a vivir y a trabajar, porque el talento quiere desarrollar su proyecto personal y su proyecto profesional, las dos cosas. Si solamente su proyecto personal va de turismo, si solamente su profesional va de visita, está unos días y se va. Para fijar talento tiene que haber condiciones de entorno, calidad de vida, actividades culturales. A veces digo un poco para provocar, pero no, que es cierto que quizá uno de los factores fundamentales de una ciudad es sus actividades culturales. Claro. Sus Sí, actividades culturales crean sinergias, crean capacidad creativa, quieren, es decir, el mundo de la cultura tiene que implicarse con eso y además el talento quiere estar en entornos culturalmente activos. Eso fue una anécdota que contaba Florida en su momento, era que cuando hizo sus estadísticas, sus indicadores, tal, y sus clasificaciones, pues ¡pum!, le salió una lista de ciudades. ¿Y de cuál era la primera? Dice, bueno, pues la primera sería Boston, sería San Francisco, sería, no sé, Seattle, no sé qué y tal. No, era Austin, Texas, porque decía, había una cultura musical tan extraordinaria que mucha gente de talento que salía de distintos sitios, de la costa este, de la costa oeste, de los lagos, etcétera, pues la cultura musical para la juventud es muy importante. Pues iban ahí. Y él detectó y preguntó y decía, ¿por qué vas a Austin, que es una ciudad provinciana, pequeña? Vete a San Antonio, por lo menos, ¿no? ¿Por qué vas a Austin o a Houston? No, porque en Austin está la cultura musical que a mí me mueve y que yo quiero vivir en ese entorno musical, ¿no? Por tanto, ves, Juan Yamil, todo está relacionado con todo y por tanto no tienen que ser nunca políticas sectoriales, no tiene que ser el teniente alcalde de urbanismo el que hace esto, tiene que ser liderazgo del conjunto de la ciudad, ¿no? Perdona que me alargue tanto, no, no, pero no, eso... todo lo contrario, que quería subrayar un par de cosas. Primero, el énfasis que hace sobre la masa crítica, que de repente nos olvidamos que cualquier iniciativa en esta área necesita una masa crítica importante, digamos. El talento que Claro, tal vez debe ser hoy por hoy el recurso económico más claro. importante para cualquier economía que quiera desarrollarse. Y en eso, pero además quería hacer, antes de pasar al otro tema, digamos, que un par de cosas, digamos. En Chile se han probado algunas iniciativas parecidas, o sea, las estrategias regionales de innovación han tenido algo de especialización inteligente, pero poco, digamos, porque se ha buscado saltarse la etapa de buscar, sí, y ir definitivamente a apuntar a algún sector o algún área Yeah, particular de la región. Entonces, no ha habido tanto descubrimiento emprendedor, digamos, de discovery, entrepreneurial discovery, porque en realidad se ha hecho un poco más a pedido de quien dirige en ese momento la política pública. Que están, pero eso ha llevado a que, por ejemplo, en algún momento las regiones tuvieron que optar por tres clústeres, pero claro, cada región podía optar por esos tres clústeres, pero uno de esos tenía que ser turismo. Entonces, algunas no son turísticas, digamos, sí, pero no importaba mucho eso porque no, la idea era... claro, eso no puede ser top-down, eso tiene que ser Sí. del análisis de la realidad de cada territorio, claro. Y ahora la referencia a la industria cultural es importante para nosotros los penquistas, así nos llamamos la gente de Concepción, digamos, porque esta es una ciudad muy vinculada a la música, sobre todo al rock y al jazz, digamos, y aquí entonces hay todo un tema nuestro, digamos, que todavía no podemos desarrollar una industria en un Claro. área en que hemos sido relativamente exitosos. Entonces, pero yo quería entrar un poco más al tema de los distritos innovadores o distritos de innovación, partiendo de la idea, yo como mi tesis toca en algunas cosas temas como este, digamos, la tesis que te comentaba que defendí hace poco, una de las áreas más relevantes, digamos, son estos espacios que algunos lo llaman áreas de innovación porque partieron como la idea de los
y los parques científicos industriales, digamos, sí, científicos tecnológicos y los distritos industriales, pero han evolucionado a lo que se llaman institutos de innovación, que están mucho más inmersos en las ciudades, porque antes eran sí, urbanísticamente más lejanos o en espacios que no habían sido desarrollados, sino que en lugares sí, más céntricos o no necesariamente en el distrito central, pero con alguna centralidad. Eh, ¿Qué importancia tiene para una ciudad, cualquiera de estas sea, digamos, embarcarse en buscar cuál podría ser su apuesta en un distrito de innovación? Porque un distrito de innovación puede estar vinculado a industria o a áreas distintas. ¿Qué es lo que qué podría hacer que una ciudad se involucrara en un proyecto de buscar cuál podría ser su distrito de innovación en términos no solo urbanísticos, sino que también como potencialidad de competitividad territorial? sí. A ver, en la elección en la incorporación de una estrategia de distrito de innovación formando parte de la estrategia de ciudad, que todas las ciudades tienen que tener una estrategia de futuro, lógicamente, eh, el apostar por un distrito de innovación es una opción. Y es una opción que tiene una característica que es que da respuesta a las condiciones de competitividad internacional propias del siglo XXI, ¿no? Que Ya. son distintas a las del siglo XX. Entonces, aquí hay un discurso sobre que el ciclo económico, ya sabemos que por Schumpeter, pues se basa en que cuando aparecen nuevos núcleos tecnológicos, se transforma la economía, se transforma la sociedad y en los procesos de destrucción creativa schumpeterianos, ¿no? Entonces, eso ocurrió con la primera revolución industrial. En América Latina ha ocurrido con determinados desfases y con características muy propias de cada país, ¿no? Pero en Europa, sobre todo, eso nació en Inglaterra, en Europa, luego en Estados Unidos y tal, se fue propagando y en la primera revolución industrial tenía una lógica y unas características determinadas que predeterminaban las actividades económicas y el modelo de urbanismo. ¿eh? Con la primera revolución industrial alrededor del vapor y alrededor de la maquinaria, es un proceso de maquinización de la economía, que era manufacturera y pasamos a dominar, a transformar la energía calórica en energía mecánica. Esa es la clave de la primera revolución industrial que transforma la economía y la sociedad del mundo, ¿no? Es un momento histórico, es decir, entre el siglo XVII y el XVIII y el XVI no hay cambios porque son economías rurales, no hay cambios significativos en las sociedades y tal, pero llega al siglo XVIII-XIX en Inglaterra y la humanidad aprende a transformar la energía calórica en energía mecánica, ¿no? Y eso transforma la sociedad. Y se transforman las ciudades y las ciudades empiezan a crecer porque hay un éxodo del mundo rural al mundo urbano. A partir de aquí va habiendo aumentos de productividad muy significativos en todos los sectores, con lo cual se acentúa el movimiento de la población de las zonas rurales a la zona urbana, va creciendo las zonas urbanas. Pero es un urbanismo de acuerdo con el modelo energético, con el modelo de movilidad, con el modelo económico, con el modelo tecnológico existente, que es un urbanismo con mezcla de usos necesariamente. Es decir, cuando vas a una ciudad que ha hecho la primera revolución industrial, las viviendas de los obreros estaban al lado de las fábricas. ¿Por qué? Porque era el desplazamiento que se podía hacer. Con todo que se ha descubierto el ferrocarril, pero el ferrocarril es una caldera de vapor puesta sobre ruedas y raíles y que conecta ciudades, ¿no? Pero, y por tanto, y es un urbanismo que entendemos como normal. ¿Por qué? Porque el trabajador de la fábrica se levanta a las 6 de la mañana, se va ¿y cómo va la fábrica? No coge un carro y se va a 30 kilómetros, ¿no? Pero luego aparece aprendemos los humanos a confinar en un pistón la energía calórica y inventamos el carro.
¿eh? Por tanto, el motor de combustión interna es uno de los factores que determina el cambio de la primera revolución a la segunda revolución. En Europa seguía el cambio del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Depende de qué ciudades y qué países de América Latina es antes o después, ¿no? Y a veces se superponen las etapas, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando ya inventamos un nuevo sistema de movilidad que permite la movilidad individual y no nos preocupan los humos todavía, no nos preocupan, porque podemos, por tanto, ¿qué urbanismo se adapta a esa situación? Es un urbanismo de zonificación y de hacer la metrópoli. Y entonces, bueno, nosotros vivimos en una residencia y toda la cultura de Hollywood nos enseña y nos lleva a las clases medias a ese deseo, a ese objetivo en un centro cultural de Barcelona recientemente hicieron una exposición sobre ese proceso que era realmente extraordinario, ¿no? Y por tanto, la ciudad se expande, hay zonas residenciales, hay polígonos industriales y especializamos el territorio, ¿eh? Y eso es la ciudad que hemos heredado. Santiago es así, supongo que otras ciudades chilenas como Concepción, bueno, el Viña del Mar y la metrópoli Viña del Mar Valparaíso también es así, ¿no? Y en Europa todas las ciudades son así, ¿no? Y en el mundo. Entonces, llegamos al siglo XXI y se demuestra que eso no es sostenible desde ningún punto de vista, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la salud mental, porque nos pasamos 3 horas bloqueados en la autopista. Y entonces ahí empieza a haber una reformulación del modelo de ciudad y por otra parte el nuevo núcleo tecnológico pasa a ser un nuevo núcleo tecnológico basado en la evolución del transistor hacia los sistemas digitales y eso comporta en que, y eso nos lo explicó Peter Drucker bastante antes de que fuera obvio, decir, bueno, pues con los aumentos de productividad conseguidos en el siglo XX, ¿cuál es el factor de producción fundamental? Es el talento, es el conocimiento. Y eso nos ha llevado a la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial se basa en que hay una tecnología que está basada en las tecnologías digitales que nos permite conectar todo con todo a través de las fibras ópticas y tal, y a través ahora de la inteligencia artificial, pero ¿quién lo gestiona y quién lo diseña eso? Lo gestiona y lo diseña el talento. Y por tanto la riqueza de las ciudades pasa a ser la capacidad de atracción de talento que tienen esas ciudades y de generación de talento. Generación de talento, el sistema educativo a todos los niveles, atracción de talento, un determinado modelo de ciudad, donde la calidad de vida es fundamental. Y entonces de ahí que nace el distrito, y eso lo formuló ya en su día, ¿cómo se llama ese? Ahora no recuerdo el nombre. En un núcleo de la Brookings Institution de Washington, formuló con Julie Wagner y con un equipo de gente, formuló la necesidad de un cambio de modelo urbanístico yendo hacia la... ¿Por qué? Porque la ciudad compacta puede ser una ciudad sostenible desde el punto de vista energético, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. Y por tanto, el distrito innovador es la semilla urbana que situamos inicialmente en una parte de la ciudad y en eso hemos avanzado bastante en los últimos pocos años, la relación entre el distrito y la ciudad. Es decir, tú lo sitúas en un espacio determinado y eso es crítico donde lo sitúas porque tiene que ser un espacio desde el punto de vista urbanístico que permita plusvalías urbanísticas, por tanto incentivo a la inversión, por tanto cargas urbanas. Hay todo un discurso urbanístico alrededor de eso, la elección de la ciudad, pero hay un discurso también de interrelación con los barrios, de relación en red, de trabajo en red con el conjunto de la ciudad. En una ciudad que hemos diseñado un distrito en una parte de la ciudad, en una ciudad española, inmediatamente de origen ya le hemos puesto unas antenas en los barrios más alejados de la ciudad, conectados con eso, porque queremos que el conjunto de la población vea que es una transformación del conjunto de la ciudad, ¿no? Por tanto,
Es decir, a cada momento histórico le corresponde una ciudad. Al momento histórico que vivimos en el siglo XXI, y podríamos estar horas y días hablando de eso, pues le corresponde el modelo de distrito innovador en donde integras urbanismo, estrategia económica, base de conocimiento. Es decir, una universidad que está en un campus universitario alejado y que la gente va ahí y luego se vuelve y tal, que es el modelo del siglo XX, no sirve. La universidad es una actividad de docencia, de investigación, de emprendimiento integrada en el conjunto de la ciudad, también físicamente, ¿eh? Con los procesos evolutivos que correspondan y que sean viables, ¿no? Por tanto, en el momento histórico que estamos viviendo, con el predominio del talento, el modelo de distrito innovador se corresponde con ese momento histórico de la misma manera que en el momento histórico del siglo XX el polígono industrial o el parque industrial o la zona residencial correspondía a ese momento histórico, pero a ella no corresponde. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos la transición de un modelo a otro? Porque el modelo que nos ha llegado al siglo XX no es eficiente bajo ningún punto de vista y además daña la salud y el medio ambiente y Y no es no es sostenible, claro. sostenible. ¿Eh? No. Ese es Una, una pregunta, digamos, porque tú nombraste esta ciudad, que no es una ciudad difusa, sino que es una ciudad extendida, que es la ciudad de la posguerra, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Hispanoamérica. Sí, En ese contexto ha aparecido un fenómeno que se llama, que algunos llamaron de Age City, que es la ciudad que en realidad son estos centros de servicio que son los grandes centros comerciales que están como a las afueras de la ciudad, y porque ahí es más barato, entonces la gente transita de varios lugares en auto, digamos. Esa solución es eso aplicable es siglo también XX, eso es siglo XX, eso es cultura de Hollywood. Todo el mundo hemos copiado el modelo americano, pero el modelo americano está en crisis y se está claro, transformando. ¿Eh? porque, Por porque, porque tanto, al final, desde la propia investigación de grupos de Estados Unidos, Bruce Katz se llama esa persona que yo creo que formuló el modelo de distrito innovador en 2014. Bruce Katz ahora tiene una newsletter que se llama New Localism y está defendiendo la transformación del modelo urbano en los Estados Unidos, ¿no? Pero el mundo copió Estados Unidos en los años 60, 70, en los años del desarrollismo, y ahora hemos llegado a la conclusión todos de que ya no se corresponde con las necesidades actuales y que tenemos que transformar la ciudad actual. ¿Eso lo vamos a hacer de la noche a la mañana? No, pero eso lo vamos a hacer creando unas semillas de transformación que acaban transformando el conjunto de la ciudad. Y a través de ese diálogo sistémico entre lo económico, lo tecnológico, el conocimiento, el urbanismo, integrando todo eso como un nuevo modelo de ciudad. en un poco, en un tema que es tal vez un poco más urbanístico, pero es necesario que un distrito de innovación tenga digamos, un uso mixto del suelo. Es importante Sí, que viva gente ahí, o es solamente, mire, vamos a sí, hacer, es vamos a hacer, fundamental. Es ya, fundamental porque, entre otras cosas, tanto desde el punto de vista energético como desde el punto de vista emocional, el mejor desplazamiento es aquel que no necesita producirse. Este es el mejor claro. desplazamiento. Es decir, porque, bueno, alguien ha formulado la ciudad de los 15 minutos que a mí no me acaba de gustar porque dibuja una ciudad de servicios exclusivamente, no. El distrito innovador es una ciudad productiva. Es una ciudad donde hay gente que trabaja y que produce conocimiento y que produce o que crea una startup que se dirige a todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, es consustancial con la nueva ciudad pasar de un urbanismo de zonificación, de dispersión de usos, hacia una ciudad compacta y densa, porque aquí hay otro factor también, que es que la innovación nace de la interrelación entre la gente y nace del face to face. Entonces, por mucho teletrabajo que hacemos,
que desde el 2020 pues, se promovió. La innovación sale del encuentro entre la gente. Yo vivo cerca del 22 arroba y siempre estoy paseándome por un sitio, por otro, hablando con uno, hablando con otro, y de ahí salen las ideas o dando De ahí, clases en una universidad y tal. La innovación, la creatividad sale de la interrelación entre personas diversas. Por cierto, que en el máster de la Universidad de Barcelona siempre tengo alumnos chilenos, que al final el, del el, curso son amigos y amigas. el, un poco para hacer la dicotomía entre lo que estábamos conversando, así, pues, siempre las dicotomías son un poco falsas, pero ejemplifican bien. Un distrito no es una ciudad de 15 minutos porque esencialmente una ciudad de 15 minutos parece que fuera una federación de ciudades, digamos, porque se van Sí, haciendo pequeños barrios, digamos. Y en este caso el distrito de innovación es más una apuesta para una ciudad más compleja, por una ciudad que tiene distintos barrios con distintas... y en donde los espacios productivos, podríamos decir en términos clásicos, los espacios donde hay empresas que trabajan en tecnologías de información o en temas digitales o en temas de seguridad alimentaria o en temas porque los nuevos sectores no quiere decir que sean sectores todos digitales. El digital es transversal a todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el sector alimentario es un sector de futuro extraordinario. ¿Eh? Por tanto, y eso en Latinoamérica es una oportunidad grande. Ahora hay que añadirle conocimiento y hay que Claro, añadirle innovación, pero en un distrito innovador se va también a trabajar, se va a vivir y a trabajar, las dos cosas. ¿Eh? Por tanto, necesitas un urbanismo que permita la mezcla de usos, cosa que el urbanismo tradicional no lo ha permitido. no, no. ¿Eh? No quiero agradecerte de todo el tiempo que hemos conversado, digamos, me quedaría conversando mucho rato más, digamos, pero ya Yo he abusado también. mucho de tu gentileza. Me queda la última pregunta que siempre le hago a los invitados, digamos, que son los referidos, digamos. ¿Quién crees tú que deberíamos invitar en Ciudad Difusa a una conversación sobre ciudad e innovación? ¿A quién deberías invitar? Bueno, pues a personas que añadan valor a esos temas que hemos dicho o algún urbanista que esté en este tema. No, no se me ocurre. ¿Qué quieres? ¿Nombres concretos o perfiles? Perfiles, nombres, como tú quieras, si es Perfiles. tu... Personas que estén implicadas en el modelo de la nueva ciudad, tanto si es desde el aspecto del nuevo urbanismo, como ahí tenéis universidades de arquitectura muy buenas en Chile. ¿Eh? Dentro de unos días participo en una jornada con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Viña del Mar, por ejemplo, ¿no? O entonces, o gente del mundo, que también lo tenéis mucho en Chile, gente del mundo de la emprendeduría, porque hay iniciativas muy interesantes en Chile sobre el tema de la emprendeduría. Es decir, alguna persona que esté en alguno de esos aspectos de la nueva ciudad y que pueda profundizar más en algún aspecto concreto, porque hemos hablado un poco del conjunto y del modelo, ¿no? Yo creo que Y, es y- profundizar más en aspectos concretos de este estilo. Hay un tema apasionante que es el tema de la estrategia de integración social, que cuando no se tiene en cuenta ocurre la gentrificación, ¿no? Es decir, cómo la pregunta sería, ¿cómo desde el inicio en un proceso de transformación de una ciudad a partir de distritos innovadores integramos el tema de la integración social como un elemento más del propio sistema complejo que tenemos? ¿Cómo lo hacemos? A través de una parte de la vivienda, a través de la conexión con el sistema educativo. Nosotros en todos los distritos que hacemos incorporamos una figura que se llama el City Lab. El City Lab es un lab ciudadano.
que implica al conjunto de la población. Y eso nació ese modelo en una ciudad de la periferia del área metropolitana de Barcelona, la periferia industrial, que una universidad, la Universidad Politécnica, junto con un alcalde inquieto en esos temas sociales, crearon en una antigua fábrica algo que han llamado un City Lab, que es la innovación social. Es donde las personas van ahí a entender el tema de las nuevas tecnologías, a proponer soluciones concretas desde su experiencia personal y luego también en una segunda etapa conectan con el sistema educativo primario y secundario para que los alumnos puedan desarrollar proyectos desde su conocimiento propio, pero con tutorías dentro del City Lab, ¿no? Por tanto, ¿cómo una ciudad puede desarrollar un City Lab como un instrumento de integración social del conjunto de la ciudad en un proyecto de transformación de la ciudad basada en el conocimiento y en la innovación? Eso es un capítulo fundamental, ¿eh? Pero Súper. mi sugerencia sería ir profundizando en aspectos concretos propios de la transformación actual de la ciudad a partir de distritos innovadores. Muy Y en bien, España, María Emil. en tu ámbito, digamos, en ese ámbito en España, ¿quién podría ser? Sí, podría ser el director del City Lab de Cornellá. Te puedo poner en contacto. Javier González. Vamos, te Sí, mandaré un mensaje sí, para hacer recuérdamelo, una yo te agenda. pongo en contacto con Javier y estoy seguro que Javier estará encantado de explicarte lo que hacen en el City Lab. ¿Eh? Eh, Miguel, agradecidísimo. Quiero, bueno, aparte de agradecerte, espero la próxima vez que podamos conversar en un tema A mucho ver si más nos vemos en específico. Concepción. Sí, y si hablamos pronto de alguna cosa que hacer, digamos, aquí en Concepción y comentar más algunos detalles más específicos de tu libro sobre Bueno, yo distrito de estoy muy en innovación. contacto, como sabes, con las personas, con las personas del B21 de Viña del Mar, que ya llevan unos años desarrollando y que funciona muy bien. Y por tanto, yo encantado también de estar en contacto con Concepción y con BioBio. Muy bien. Eh, Muchas gracias. Que tengas una Y buena tarde. ha sido un placer. Cuando hablas de Un esas cosas siempre aprendes. A mí me gusta Sí, hablar porque aprendo. creo que hemos aprendido hoy día bastante, gracias a ti. Muy bien. Y que estés muy bien y ojalá nos podamos contactar pronto. Muchas gracias por la Adiós. invitación y por la oportunidad. Y si me lo recuerdas, te pondré en contacto con Javier. Muy Muchas bien. gracias, Cristo. Que estés Buenos muy bien. días allí, buenas tardes aquí. Adiós. Adiós. Ciudad Difusa. Es una plataforma de difusión de contenidos sobre innovación y ciudad creada por el Dr. Juan Yamil Sandoval.